tardes, bienvenidos a Economía para Todos. Ya saben que hay un preacuerdo, yo le llamo de piedra dura, no me deja Luis Herrero porque como le tiene tanto cariño a los Picapiedra, pues dice que no le gusta que le llame de piedra dura, que como saben es el pueblo donde vivían Pedro y Pablo. Pero bueno, es igual, se llame como se llame, es un preacuerdo, están buscando como locos ya todos los apoyos y nos podemos encontrar pues con un gobierno de izquierda radical. Y vamos a analizar hoy en el programa, por supuesto, los efectos que puede tener pues, sobre nuestra vida diaria, sobre los impuestos, sobre la vivienda, sobre las pensiones, en fin, sobre tantas cosas. Así que vamos a hablar mucho de ello y además también aprovechando que ayer la ministra de Trabajo en el Consejo de Ministros, en la reunión posterior al Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, habló de cómo van a pagar la paga extraordinaria y el mes de diciembre a los pensionistas, pues vamos a hablar mucho de pensiones porque además también aprovecho que tengo aquí a Domingo Soriano, que es pues el que más que la ministra, desde luego, o sea, y se explica mejor que la ministra, desde luego. Así que vamos con todo ello y que vamos a hablar ya, porque tenemos al otro lado del teléfono a Lorenzo Amor, que como saben es el presidente de ATA. ¿Por qué? Porque los autónomos también nos tenemos que echar la mano al bolsillo, porque como ya saben, tanto el PSOE como Unidas Podemos están deseando que paguemos la cotización en función de nuestros ingresos reales y eso supone, ahora nos lo confirmará Lorenzo Amor, una subida burrada, tremenda de la cotización para la mayoría, para más del 70% de los autónomos. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, y sí, tenemos ya al otro lado del teléfono a Lorenzo Amor con muchísima prisa porque está a punto de coger un avión, pero nos atiende como siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Lorenzo Amor. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Pues muy breve, dos cosas fundamentales. ¿Cuál es la valoración que haces de ese preacuerdo al que han llegado Podemos y el PSOE en general y después vamos a lo particular? Bueno, en lo general, los 10 puntos, solo le ha faltado el punto 11, que el Atlético de Madrid gane la Champions, porque es la carta a los Reyes Magos. Que no estaría mal. Yo creo que el 99,9% de los ciudadanos españoles estamos de acuerdo en lo que figura en ese documento. Todos queremos que mejore la protección social, todos queremos que haya igualdad entre los españoles, que se respete la Constitución, que haya más trabajo digno, más trabajo estable. Si nadie podemos estar en contra. Ahora, una vez dicho esto, hay que ver ahora, esto es una música que suena muy bien, pero vamos a ver la letra pequeña. Bueno, pero alguna letra pequeña conocemos porque conocemos sus programas electorales. Efectivamente, bueno, pero eso no está en el documento. Pero mira, en el documento sí que está el punto cuarto que dice fortalecer a los autónomos. ¿Esto qué es? Fortalecer a los autónomos. Pero por eso digo que fortalecer a los autónomos y a las pymes, pues claro que suena bien. Ahora, si nos vamos al programa electoral, cuidado que aquí se olvida de las grandes empresas. Y digo que se olvida de la empresa o de las medianas empresas porque habla de fortalecer a los autónomos y a las pymes. Y a las pequeñas, No tener en cuenta las grandes empresas no es fortalecer a las pymes y a los autónomos, porque nosotros facturamos habitualmente a pequeñas empresas, somos sus proveedores de las grandes empresas. Es decir, castigar a las grandes empresas en estos momentos no es fortalecer a las pymes. Subir impuestos, aunque sea a las grandes empresas, tampoco es favorecer a las pymes y a los autónomos, porque lo primero que hará una gran empresa cuando tenga un coste añadido es trasladarla a sus proveedores, principalmente pymes y autónomos. Sobre todo si en el mismo punto 4 dices que quieres impulsar la reindustrialización. Que yo sepa, difícilmente los autónomos vamos a poder hacer un gran plan de reindustrialización del país. A ver, lo que está claro que hasta ahora los programas electorales que conocemos son programas pues que a mí, en el caso de Podemos y en el contexto actual, en caso de aplicarse, pues sí que me quita el sueño. Es decir, yo entiendo que nosotros hay inquietud, hay incertidumbre, porque hay que ver cómo se desarrolla este acuerdo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos en un contexto que no nada tiene que ver cuando se llegó al pacto presupuestario. En estos momentos estaba en una desaceleración. Yo quiero recordar que cuando se llegó ese pacto presupuestario de la Moncloa entre el Gobierno y Podemos, España creaba 550.000 empleos. Vamos a ver si este año llegamos a 300.000 empleos. El número de autónomos crecía en más de 55.000. En estos momentos vamos creciendo 4.000.
el paro descendía en más de casi 300.000 personas. Este año el descenso acumulado va en 24.000. Bueno, Este es el ejemplo de cómo estamos, ¿no? Ya. Y por último, y te apuesto un jamón, a que si hay algo que hacen es lo de que los autónomos coticemos por los ingresos reales. ¿Esto qué perjuicio tiene? Yo no creo que eso sea así, porque eso sería una caída de ingresos para la seguridad social. Es decir, en estos momentos, en el momento que eso lo quieran aplicar, primero, que no se pueda aplicar a todos los autónomos, y segundo, que en el momento que se quiera aplicar, pues bajarán los rendimientos netos. ¿Por qué regla de...? ¿Porque los ocultas? Porque... Pues no, porque habrá transferencia de facturación de un año a otro y evidentemente pues habrá gente que prefiera tener más gastos deducibles antes que pagar a la seguridad social. Ajá. Bueno, pues lo vamos a ir yo viendo. Lo explico en un ejemplo, ¿no? O sea, un autónomo que está en estimación directa y que en estos momentos pues tiene un rendimiento neto anual, si le suben los impuestos, pues con sacar un seguro de salud privado, por ejemplo, con cualquiera de las compañías, pues sabe que tiene una deducción fiscal y por tanto le baja el rendimiento neto. O por ejemplo, que necesita un mobiliario, pues compra un mobiliario para su despacho y por tanto le baja el rendimiento neto. Bueno, pues si pasa, haznos un decálogo de posibilidades para que le contemos aquí a nuestros oyentes y a los de esta casa, que muchos somos autónomos, qué podemos hacer para evitar. Carmen, eso no quita que yo invito a los autónomos que voluntariamente y aquel que pueda mejore su cotización a la seguridad social. Sí, pero voluntariamente. Eso es señal de que siempre va a tener mejor prestación, no solamente en la pensión, sino en caso de cualquier incapacidad, pero voluntariamente. Claro. No perdamos nunca la voluntariedad, claro, que es lo bueno. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo Amor, presidente de ATA, que tengas buen viaje. Muchas gracias. Adiós, un abrazo, adiós. Bueno, pues os voy a contar que noviembre es el mejor mes para comprar electrónica y electrodomésticos. Los supertecnoprecios del Corte Inglés. Así que ya sabes, adelántate a esa cosa que el Black Friday ni nada. O sea, tecnoprecios del Corte Inglés. Puedes encontrar una lavadora AG, que es muy eficiente energéticamente, por solo 399 euros. Y además te dan 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10. Financiación fácil, ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, así que ya sabes, aprovecha ahora y adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Bueno, Domingo Soriano. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Y Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Carmen? Un placer. Nuestro dinero nunca duerme. Aquí estamos. No sé mañana, cuéntanoslo bien porque el dinero va a necesitar unos buenos soníferos. Hombre, yo creo que todos tienen que poner... Mi primer consejo, por cierto, a los autónomos es que no hagan lo que les ha dicho Lorenzo Amor, con el que yo me llevo muy bien, pero que no le hagan caso. Que sigan cotizando por la mínima y que escuchen Tu dinero nunca duerme para saber qué hacer con sus ahorros. Eso es. Y economía para todos. También, hombre, claro, los sábados. Vale. Sábados. Bueno, pues a ver, primero, valoración global de cómo veis que ese preacuerdo, vamos a decir, Sánchez no para de decir preacuerdo, no sé yo si quiere decir algo eso o no, sobre la economía española en general. Os tengo que decir que ya hay un montón de expertos que hablan, viendo los indicadores adelantados ultimísimos que está dando la economía, que en el cuarto trimestre la economía española puede crecer apenas 2 décimas. ¿Cómo veis que puede afectar a esta economía ya en clarísimo retroceso un acuerdo entre PSOE, Podemos, RC, el de Teruel, el de Cantabria, el de Galicia, en fin? Bueno, pues no, mira, aquí tenemos el programa de Podemos para saber hasta dónde podrían llegar. A ver, aquí hay varias cuestiones. La primera pero es... más que por partes, que vamos a ir luego iremos desgranando. En general, sí, pero iba a decir exactamente eso, que más que las medidas concretas que podemos tener aquí del programa de Podemos, porque incluso en esas medidas mucha gente podría decir, bueno, pero no se van a aplicar todas, o es el programa de Podemos, el PSOE no les va a dejar. El problema fundamental ahora mismo que puede tener la economía española es un problema de confianza. Confianza en el conjunto de la economía española y confianza sobre todo en lo que es las cuentas públicas y la capacidad del Estado para hacer frente a sus obligaciones y para mantener una senda de cierta, digamos, normalidad.
Cuando pensamos en Grecia o en Italia, por ejemplo, los países que uno quebró y el otro lleva ya 2-3 años ahí en el límite constantemente enfrentado a Bruselas con tiras y aflojas, podemos correr el riesgo, que yo creo que es una equivocación, de pensar que lo que le ocurrió a Grecia o Italia fue un problema de unas cifras macroeconómicas mucho peores que las de sus vecinos. En realidad no es cierto. Sí que había aspectos en la economía griega, por ejemplo, muy poca, bajísima productividad, como también le pasaba a la economía italiana. Podía haber cuestiones del déficit un año u otro año por encima del de sus vecinos. Todo eso es verdad, pero al final la cuestión no era una cifra u otra. La cuestión fue de confianza. Es decir, el problema de Grecia, cuando cayó en el año 2012 y luego en 2015 otra vez, en realidad fueron 3 veces, 2010, 2012, 2015, fue que nadie se fiaba que su gobierno fuera a hacer lo necesario para cumplir con las obligaciones de su país, para relanzar la economía, para aprobar las reformas que eran necesarias y, por lo tanto, para que esa economía comenzase a generar un poquito digamos, de crecimiento económico que permitiese a los griegos luego pagar impuestos, estos fueran a su gobierno y su gobierno consiguiera contener el déficit público y el crecimiento de la deuda. Eso fue lo que acabó con Grecia. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es el problema del gobierno PSOE-Podemos? El principal problema es que acabemos dentro de esa rueda, porque además ese es un círculo vicioso del que luego es muy difícil salir. En el momento en que tú entres en un problema de falta de confianza con los mercados, claro, la deuda se encarece, y como la deuda se encarece tienes menos acceso, entonces te cuesta más financiar la deuda, con lo cual ya tienes más gasto público, y entonces como tienes más gasto público el desequilibrio es mayor, y entonces la deuda se encarece todavía más porque se fían todavía menos de ti. Es decir, es casi como un círculo vicioso que se va perjudicando uno a otro. Porque eso es una espiral que la vamos a ir viendo, ¿vale? Pero es que ya en nada más anunciar ese preacuerdo, la prima de riesgo subió de 60 a 80, la prima de riesgo que vuelve a nuestras vidas. Dios mío, ¿quién lo iba a decir? Oye, de 60 a 80, o sea, subió más de un 20%. Más de un 20%. Y luego la bolsa se pegó 2 estacazos, sobre todo la banca, que perdió 7.400 millones de... Esto aquí vienen los garzones y te dicen, ya estáis los de la bolsa y del IBEX salvando a los ricos de tal. Hay que decirle que hay 12.000 millones en el IBEX en fondos de pensiones de las familias españolas, no de los ricos, de las familias españolas, y 118.000 millones invertidos por los españoles particulares directamente en la bolsa. O sea, esto ya lo hemos visto solo con el anuncio del preacuerdo. Si es que hablaba Domingo de falta de confianza un poco a nivel global, ¿no? De España como economía dentro de la zona euro en su conjunto, pero es que el problema de confianza empieza a ser cada vez más grande conforme vas bajando en la escala económica. Empiezas a ver sector por sector, casi subsector por subsector. Si ahora mismo miras el sector industrial y no miras directamente el programa de Podemos, sino miras el consenso en el que están Partido Socialista y Podemos, es decir, en las medidas que potencialmente son muy fácil que las pongan en marcha, pero además muchas de ellas con un real decreto las podrían colocar encima de la mesa, todas las medidas que tienen que ver con el tema del cambio climático, del tema energético, del diésel. Las facturas en el sector industrial, las facturas eléctricas van a subir una barbaridad, los impuestos van a subir muchísimo. Y en el sector inmobiliario, por irte a otro, la inseguridad jurídica es todavía mayor porque, como ya nos contaba en el libre mercado, si empezamos a dejar de considerar a la vivienda una mercancía y la consideramos un derecho, con lo cual todos esos inversores que han dejado una cantidad de dinero extraordinario para poder lanzar proyectos inmobiliarios van a dejar de tener ese producto por el que tanto han invertido para poder rentabilizar esa inversión, es decir, cambiar las reglas del juego a mitad de partida. Y esto lo que hace es que la inseguridad jurídica, la inseguridad normativa y el riesgo regulatorio que entra ahora mismo en sectores como el eléctrico, como el industrial, como el inmobiliario, las infraestructuras o el turístico, todo lo que depende de que el Estado pueda meter la mano ahí. Si vamos sector por sector y vamos a las medidas que pueden aprobar mañana, en todos ellos la inseguridad es estratosférica. Y hay un dato añadido que a mí me comentaban muchos empresarios con los que he estado hablando estos días, y es que, claro, en el caso de un partido que se llama de extrema izquierda, pero no se termina de definir como comunista en algún otro país, bueno, pues a lo mejor en expectativa de saber a ver por dónde sale, pero es que
lo que nos decían muchos de estos empresarios, ¿no? Dice, es que en Europa y en el mundo se sabe quién es Podemos. Podemos, y Pablo Iglesias ha estado en el Parlamento Europeo montando el número cada 2 por 3 y se sabe perfectamente qué es lo que quiere y hacia dónde quiere transitar. Con lo cual... No, se lo ha dicho el Financial Times en su artículo, claro, la extrema izquierda. Por eso te digo que al final, decía Domingo, el riesgo es que haya incertidumbre. No, la incertidumbre, como me decía a mí una de las fuentes inmobiliarias, ya no es el problema es que ya no hay incertidumbre, hay miedo. Y hay miedo inversor. Tengo que deciros que sois unos antipatriotas, que ha tenido que salir la ministra Reyes Maroto a decir, pero ¿qué me estáis contando? Pero si esto es la tranquilidad y la moderación personificada. Es un horizonte bueno para el país, salimos del bloqueo, que eso es lo más importante, necesitamos un gobierno cuanto antes, España no para, tenemos muchos desafíos y creo que el hecho de conformar un gobierno también va a dar tranquilidad a los inversores. Ya está, sí, si es que como mira, esto es curiosísimo, vamos a ver, Carmen. Que un gobierno, ¿qué más da qué gobierno? ¿No? Esto es que da igual, o sea, da igual que sean comunistas, independentistas, filoetarras, da igual, mira, o sea, es un gobierno. Yo esta semana pasada, esto es curiosísimo, esta semana pasada he hecho dos noticias en Libertad, perdón la autocita, pero he hablado con muchos sectores. Ahora, lo que he hecho a todos es decir, oye, ni te voy a citar a ti, ni a tu empresa, y casi ni a tu sector concreto, porque lo que quiero es que me cuentes de verdad y con total sinceridad, con el corazón en la mano, los miedos que tienes o cómo afrontas tú lo que tenemos por delante. Tú, como presidente de esta empresa o como consejero delegado de esta empresa. Entonces, sabiéndose en el anonimato, todos han horror, esto es, vamos a entrar en pánico, desasosiego total, etcétera. Ahora bien, si tú te coges, por ejemplo, el pasado viernes 5 días que preguntó a empresarios, pero claro, con nombre y con empresa detrás, todos decían el discurso de Reyes Maroto. Nombre, lo importante es que hemos salido del bloqueo, hay que esperar a ver qué medidas se ponen encima de la mesa, no vamos a adelantar acontecimientos, es decir, cuando se juega el prestigio de marca delante de un gobierno que puede ir contra ellos, evidentemente reducen el discurso, pero en privado, en conversación privada con ellos, todos, y te estoy hablando de empresas con intereses enormes en España, algunas de ellas extranjeras, están llevándose las manos a la cabeza y asustados con lo que se puede ver. Bueno, además, convendría dar algunos datos que vamos actualizando cada semana para dejar claro que ya no es ya solo el hecho del anuncio del preacuerdo, es que la economía española ya venía de este tenor. La confianza del consumidor de octubre, el mes pasado, en niveles de hace 5 años. La compraventa de pisos cayó en septiembre un 12%, que es el peor septiembre desde hace 4 años. La deuda pública ha aumentado en agosto 7.000 millones hasta 1,2 billones. O sea, estos ya son datos que vienen marcando un camino que es el que nos va a llevar al crecimiento del cuarto trimestre, que como sea de 2 décimas, vamos a ver el empleo por donde transita. Sí. El empleo de noviembre y diciembre. Sí, no, es que además ahí hay muchas cuestiones que habría que explicar bien, porque lo primero es lo del tema del bloqueo. Como yo llevo 4 años diciendo que a mí no me molesta que no haya gobierno y que se prorroguen presupuestos, creo que esta es la mejor prueba de lo que yo decía. Mucha gente estaba todo el rato, ay, que no hay gobierno, que no hay gobierno. Y yo decía, ¿cuál es el problema? Llevamos 4 años sin ningún tipo de problema. Se puede vivir perfectamente 4 años con gobiernos bloqueados, como hemos dicho. De hecho, muchísimo mejor un gobierno bloqueado, como con el bloqueo, que es la palabra de moda en estas semanas, que con este gobierno que vamos a tener. Porque los gobiernos que no tienen mayoría suficiente, quizás no puedan aprobar reformas muy buenas como a mí me gustaría para liberalizar el mercado laboral, pero tampoco pueden hacer mucho daño. Tienen las manos bastante atadas, así que eso simplemente por esta milonga de, bueno, por lo menos ya hemos salido adelante y ya tenemos un gobierno. Preferiría que no hubiera un gobierno, por lo menos para esto. Probablemente España sí necesita un gobierno para lo que es la cuestión política y la cuestión institucional, que está en riesgo, pero desde el punto de vista de lo que son leyes económicas, el presupuesto, muchísimo mejor habernos quedado como estábamos. Ni siquiera en el terreno político, porque si tienes un gobierno que también, lo que quiere es darle todo lo que pida, y la mesa de partidos y el relator, ¿y qué más quieres? Venga, y la autodeterminación que también. Ni siquiera en eso, pero que a lo mejor alguien podría decir, bueno, a lo mejor estamos en un momento de quiebre institucional, pero efectivamente este gobierno iría varios pasos más allá. Luego, una segunda cuestión muy importante. Cuando yo hablo de Bruselas, de la incertidumbre que pueda generar este gobierno en el exterior, es que no debemos olvidar, esto lo he dicho tantas veces que yo digo, soy un poco pesado, pero es que es verdad. España, los países del sur de Europa, sobre todo, vivimos con respiración
respiración asistida desde hace 10 años. Y vivimos así porque nuestros socios de la Unión Europea nos lo permiten. Si mañana, igual que salió el señor Draghi en el verano del año 2012 y dijo el Banco Central Europeo hará lo que tenga que hacer para sostener el euro, si mañana saliera el gobernador del Banco Central Europeo o el presidente el presidente del Banco Central Europeo o cualquier otro cargo importante de la eurozona o un ministro ahora presidenta, sí, la señora Lagarde, o un ministro de Economía alemán o un jefe de gobierno y dijera no estamos dispuestos. Claro, Draghi dijo, haré lo que sea necesario para preservar el euro. Si mañana aparece el ministro de Finanzas alemán y dice, no estamos dispuestos a seguir manteniendo a los países del sur de Europa a toda costa, o hacen las reformas necesarias o nos plantearemos un escenario diferente de aquí a 5 años. Estas declaraciones, que tampoco te creas que son tan graves de decir voy a romper la Unión Europea. Mañana sale el ministro de Finanzas alemán y dice eso, y la prima de riesgo de España se va a 500 puntos y tenemos un problema muy, muy grave, porque es que no nos financiaría nadie. Yo estaba buscando ahora las cifras. El Tesoro Español este año, que ha sido el mejor año desde que empezó la crisis, emisiones brutas 195.000 millones de euros, y estábamos muy contentos porque íbamos a bajar de los 200.000. Claro, cuando la gente dice, no, la deuda, el déficit no es tan grave, la emisión neta de este año, la previsión inicial iba a estar en torno a los 20.000 millones, ¿no? Y dice la gente, bueno, hombre, no es tan grave, 20.000 millones. Es como, no, un momento. Es que siempre partimos del hecho, cuando hablamos del Tesoro, de que lo que es la refinanciación te la cubren siempre. Es decir, tú dices, me va a ir venciendo deuda, yo refinancio, esa no la cuento. Yo solo cuento la parte del déficit nuevo, que es la que tengo que financiar de cero, por así decirlo. Cuidado, los problemas que tuvo Grecia, igual que los problemas que han tenido otros países, no es solo por cubrir el déficit puntual del año. El problema es que llega un momento en el que nadie te refinancia todas esas emisiones que te vencen y te dicen, no, a usted le vence esto, pues págueme, pero págueme sin tener detrás luego lo que es la refinanciación. Entonces, mucho cuidado con pensar que España está fuera de esos peligros. No lo está en ningún caso. De hecho, estamos con respiración asistida y estamos con respiración peor, porque tenemos 1,2 billones de deuda. Exacto, y estamos con una garantía implícita de nuestros socios. A ver por qué creemos que España tiene el coste de la financiación que tiene, que estamos pagando una financiación más barata de la que paga Estados Unidos. ¿Eso es porque la gente se fíe más de nosotros que de Estados Unidos? Venga ya, en la vida. Eso es porque tenemos al Banco Central Europeo haciendo una serie de políticas, en parte para tratar de ayudarnos, y porque tenemos la garantía implícita de nuestros socios, porque al final una moneda como el euro depende de la fortaleza de las economías que la componen. Entonces, si las economías más fuertes que componen el euro, Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, dijeran un día, estamos hartos de garantizar, de avalar la economía de España, Portugal, Italia o Grecia, nos pasaría a nosotros como les pasó a los griegos en el año 2012, porque no es por nosotros, ni por la garantía ni la solvencia del Reino de España que nos están financiando así. Esto deberían tenerlo claro los gobiernos anteriores y el actual. ¿Qué posibilidades reales ves tú, Luisfer, de que ocurra eso? O sea, de que con un gobierno de extrema izquierda, con un gobierno que ves que va hacia el monte, o sea, al gasto y... No, y a revertir las reformas. Exacto. Que lo que nos estaban pidiendo era que se profundizaran, o sea, lejos... No, y que nos dieron el rescate para las cajas fue condicionado a muchas de las cosas que ahora se quieren cargar. Pues mira, precisamente todos los empresarios... todos los empresarios con los que he hablado se agarraban a un clavo ardiendo, que era los hombres de negro, y hablaban precisamente, como decía Domingo, del caso de Grecia, pero no en el sentido en el que decía Domingo, sino en otro, que es hombre, si Grecia tuvo que plegarse a hacer lo que le dijeron los hombres de negro, imaginamos que España tendrá que hacer lo mismo. Pero si tú me preguntas qué probabilidades veo yo de que si sale adelante este gobierno de socialistas y comunistas, de que nos pase lo que estábamos diciendo, de que se nos agote el crédito, de que los países del norte de Europa ya se cansen y se aburran de los PIGS, yo creo que, o sea, no es que haya posibilidades, es que yo no creo que quepa otra posibilidad. Si me dijeras que la situación es boyante en este tipo de países y que la riqueza, que hay ríos de dinero por estos países, pues sí, pero es que Alemania está parada completamente, Francia no está en su mejor momento. Ya, pero Alemania tiene una hucha que ya la quisiéramos nosotros. Sí, y perdona, creciendo al 0,1 que ha crecido, que se ha salvado de la recesión, creciendo al 0,1, el empleo ha crecido el 0,8. Sí, pero fíjate, 300 y pico mil puestos de trabajo. Creciendo el 0,1
y en la situación en la que se encuentra Alemania, ¿tú crees que los alemanes van a respaldar que Pues sigan dándonos dinero? Si te lo digo a más a más, te digo a más a más, que como están y aún así crean empleo, tienen su hucha y no se la piensan gastar para que nosotros la tiremos por el sumidero. Fíjate, y aquí hay una cuestión sobre lo de las posibilidades, que yo lo tenía aquí apuntado. Aquí no es solo cuestión de lo que yo crea más probable, sino de el peligro en el que te metes. Es decir, si tú a mí fíjate, yo soy más optimista de Luis Fernando. Si tú a mí me dices, incluso con este gobierno enloquecido, dando por hecho que al final Podemos va a tener solo 3-4 carteras, probablemente no de más importantes, y que bueno, más o menos el PSOE tratará de no hacer una locura absoluta. ¿Qué posibilidades crees que tienes en ese contexto, que yo creo que es cierto, en los alemanes muy enfadados, en medio de recesión, con lo cual ya pedirles dinero es mucho más complicado, y con muy moscas después de estos 10 años? Pues fíjate, yo incluso con todo eso creo que lo normal es que al final digan, venga, vamos a seguir dándole a la maquinita el dinero, vamos a seguir permitiendo que el BCE ayude a los países del sur de Europa. Y me dices, ¿qué posibilidades crees que España entre en una situación similar a la de Italia o aún peor a la de Grecia? Y yo te digo, pues mira, la de Grecia no mucho, yo daría entre un 5 y un 10%, y en la de Italia pues tampoco mucho, entre un 20 o así. Y me dices, hombre, pues eso no es tanto. Y digo, ¿cómo que no es tanto? Un momento, esto es como si yo te digo, oye, vamos a hacer un viaje en coche de aquí a Albacete, tenemos un 20% de posibilidades de estrellarnos. Tú me dirás, hombre, entonces no me monto. Y yo te digo, hombre, el 80% de posibilidades es que salga bien. Miras tú, hombre, es que entre Madrid y Albacete solo se estrellan uno de cada 1.000.000 de viajes, con lo cual yo espero que las probabilidades de tu viaje sean las mismas. Si me dices que en vez de uno de cada 100.000 viajes o uno de cada 1.000.000 hay un 20% de que nos estrellemos, yo en ese coche no me meto. Pues eso es lo que estamos haciendo. No es una cuestión de decir que lo normal es que no pase nada. Pues sí, incluso que el 80 o el 90%, que nos la estamos jugando también. Y nos la estamos jugando mucho, porque es que además en el momento en que se rompe esa línea fina que es la credibilidad de un país, y España ha puesto demasiadas cartas, o digamos ha apostado demasiados boletos como para que se rompa esa confianza, estás perdido. Y hay un boleto de los que se refiere Domingo que es clave para mí, ¿eh? Y insisto, y perdonad que vaya siempre al mismo, pero es que tengo muy fresco todas las conversaciones que he mantenido durante esta semana. Cataluña salen todas. Y Cataluña es un fijo en la quiniela. Cataluña es uno de los ejemplos en los que la quiebra de confianza es más evidente, porque muchos empresarios y muchos representantes o analistas de otros países consideraban que lo que ha sucedido en Cataluña era un riesgo que entraba dentro de esos porcentajes, pero que no creían que no iba a terminar sucediendo. Pero lo cierto es que ha sucedido. Y lo que el problema de Cataluña es un añadido a lo que viene ahora. Entonces, si en Cataluña parecía que podía pasar, pero se esperaba que no pasara y finalmente ha sucedido, en España, ¿qué pasa? De repente tienes a un comunista y a un socialista dispuestos a hacer una contrarreforma laboral, dispuestos a disparar impuestos. Ya el viernes anunciaban que iban a gastarse todavía más de la hucha de las pensiones sin tener garantizados los ingresos, que van a disparar los impuestos y van a cambiar las reglas del juego. Vamos a ir ahora paso a paso, porque yo creo que ahora deberíamos de ver concretamente, por ejemplo, qué pasaría con la reforma laboral, que creéis con el SMI, por lo tanto con el mercado laboral, con la vivienda, con las pensiones, con los impuestos, y no os digo con la banca, porque claro, vamos a ver cómo se pueden traducir todos esos impuestos y el requerimiento del dinero que se le dio a las cajas de ahorros, unos 40 y pico mil millones, porque se empeñan en 60.000, pero son 40 y pico mil, porque el resto lo puso el fondo de garantía de la banca, pero bueno, es igual. No vamos a discutir ahora total chiqui 20.000 millones que son, ¿no? Sí. No es nada. Entonces, antes de entrar en todas esas escabrosidades, vamos a mirar un poquito al mar, porque el océano es la séptima economía del planeta, con un elevado potencial de crecimiento. Además, fíjense, una hectárea de Posidonia genera 5 veces más oxígeno que una de selva amazónica. Por eso Banca March ha creado Mediterranean Fund. Es un fondo de impacto que invierte en la economía del océano y a la vez lo preserva. ¿Por qué? Pues porque Banca March destina un 10% de su comisión de gestión a proyectos que protegen la Posidonia, que es el pulmón del Mediterráneo. Piensan en Banca March, y con mucha razón, que es hora de devolverle al mar lo que nos ha dado. Así que, ¿se unen? Sí, pues infórmense en mediterraneanfund.com o en cualquier oficina de Banca March.
Bueno, vamos por partes, que se nos acumula el trabajo, así que como hay mucho tema, os rogaría más o menos pim pam pam, un poco de brevedad. Por ejemplo, directamente, la vivienda, que lo tenemos muy fresco porque nos hemos leído todos, y si no lo han leído se lo recomiendo, el artículo de Luis Fernando Quintero en Libertad Digital sobre el sector inmobiliario. Algo que nos afecta muy directamente y que tiene unas ganas que te mueres Podemos de poner, lo que es la limitación del precio de los alquileres. No consiguió meterlo antes, pero lo meterá ahora, ¿eh? Y entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Porque aquí nos están vendiendo que los alemanes ya lo han hecho, mentira. O sea, han aprobado un proyecto que lleva ahí tal y que nadie acaba de poner en marcha en Berlín y tal. En Portugal han hecho una cosa que no tiene nada que ver con limitar los precios de las viviendas, en fin. Si este gobierno de extrema izquierda le da por pensar y por poner en un proyecto de ley y aprobarlo, que hay que limitar el precio del alquiler, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente con el sector de la vivienda y el precio del alquiler? Bueno, En pues vuestra opinión. si quieres rápidamente, por el feedback que he tenido estos días, lo primero que va a haber escasez, va a salir mucho producto del mercado, todos esos productos que no quieren limitar su renta, pues tratarán de colocarlo en venta o de quitarse, enajenarse ese bien como sea. En segundo lugar, la calidad del activo todavía en oferta va a decaer notablemente, porque si las expectativas de renta se las quitas a los propietarios, estos no van a acometer las reformas que tengan que acometer para mejorar el producto. Estos son dos consecuencias absolutamente directas. Otra importante, muchas de las empresas que están operando en inmobiliaria en España y sobre todo en núcleos urbanos como Madrid están en el famoso build and rent, es decir, construir para alquilar, no construir urbanizaciones de viviendas para la venta, sino destinadas al alquiler. Estos proyectos ya hay alguno que se está paralizando para ver qué es lo que sucede, porque igual si no pueden tener una expectativa de rentabilidad que les permita, digamos, amortizar la inversión y ganar dinero, pues esos proyectos de momento se quedan en el cajón y pasan. Y otra cuestión fundamental, la de la escasez que os comentaba. Y Domingo, la escasez va a ser importantísima. Domingo, que la vivienda sea un derecho, ¿qué nos quieren contar con esto de que la vivienda es un derecho? Bueno, es parte de la retórica de la extrema izquierda. Sí, pero detrás seguro que hay que la ocupación está fenomenal, claro. Y... Mira, yo tenía apuntado aquí antes, cuando estábamos hablando de confianza, Chile. Cuidado con que esto tiene mucho que ver con la vivienda, la ocupación, muchas de las cosas que han pasado en Barcelona. O sea, para mí uno de los mayores peligros es que, te digo, que lleguemos a una situación como la que se está viviendo en Chile, aunque tiene mucha relación. A ver, los movimientos de extrema izquierda latinoamericanos y los movimientos de extrema izquierda españoles siempre han estado muy conectados. Y los movimientos ocupas que han hecho, o sea, que se han sumado a los destrozos de las últimas semanas en Barcelona, también tienen mucha relación. Entonces, claro, con un gobierno que tú sientes que no te va a penalizar, que no te va castigar. Que no te va a castigar por aquello que tú estás haciendo, que estos movimientos puedan llegar a decir vamos a tratar de repetir lo que estamos haciendo en Chile, y además con éxito, desgraciadamente, en una economía europea sin ningún tipo de problemas. A ver, los precios máximos, desde que empezaron en Roma, es que esto ya lleva 2000 años. O sea, hace 2000 años los emperadores romanos dijeron vamos a poner un precio máximo al trigo, y al día siguiente había desabastecimiento y mercado negro. Y en el mercado de la vivienda pasa exactamente lo mismo. Escasez, como decía Luis Fernando, desabastecimiento, deja de haber viviendas y empieza a haber mercado negro en todas las variantes que permite una vivienda. Es decir... bueno, te digo X, pero es tanto. Te digo X, pero es tanto, y tú me pagas cada mes un sobre, o directamente, como decía Luis Fernando, no te voy a arreglar absolutamente nada del piso si tú me pagas el precio regulado. En los sitios donde se dice que se ha hecho esto, en Alemania, en Francia, en los últimos años, a ver, esto se ha hecho en muchos sitios. Lo que ocurre es que en todas las ciudades que se ha hecho, ha tardado pocos años en quitarse la norma, porque en todas ha ocurrido lo mismo. Cuando se ha tratado de poner precios máximos, o se han disparado los precios por debajo de, digamos, por lo que decimos, ¿no? En la trastienda, o directamente se ha acabado con la oferta del alquiler, y prácticamente, de hecho, en Nueva York, por ejemplo, que pasó durante unos años, lo que ocurrió fue que benefició mucho a los que estaban en aquel momento, que tenían un piso, se dejaron de arreglar las casas, empezó a haber barrios degradados, y entonces empezaron todas las dinámicas de destrucción de barrios que ocurren cuando hay estos precios de alquiler. El propietario no quiere arreglar, el inquilino se queja, el inquilino
al mismo tiempo siente que tiene un bien, claro, que es muy barato en relación con lo que pagaría en el mercado, con lo cual no se va de una casa que se le cae a pedazos. Es decir, su vida es una porquería, pero el tío sigue en la casa porque siente que es que esa casa que es una oportunidad porque está pagando muy poco y el propietario no está dispuesto a arreglarle ni lo más mínimo porque siente que luego no puede repercutir eso. Y si además de eso tú unes la inseguridad jurídica, porque claro, cuidado, es decir, cuando decimos esto se ha hecho en Alemania y en Francia y en Francia se ha hecho mal, ha salido muy mal, en París ya lo revirtieron, en Alemania ni de broma era como esto. En Alemania los propietarios tenían formas de escaparse, formas medio tramposas. Pues les decían, hombre, no, si tú haces una mejora en la vivienda ya puedes cobrar más del precio oficial. Y entonces los propietarios le cambiaban una puerta a un armario o ponían 4 baldosas en el baño y ya decían que la mejora, que habían hecho una luego los pillines claro, son hombre, los españoles. que habían hecho una reforma integral y entonces ponían el precio muy por encima del precio oficial. A ver, esto es de manual. Si es que si tú quieres cobrarle, ¿sabes? Los precios máximos siempre tienen las mismas consecuencias, que es desabastecimiento y que el que tiene el bien, que tiene un precio máximo, intenta colocarlo en el mercado a su precio real de cualquier forma. Esto los agricultores romanos que hacían, tenían un almacén B detrás de la colina donde pasaba el inspector y trataban de vender desde allí. En el extraperlo en España en los años 40 y 50, ¿qué pasaba? Si es que pasa siempre igual. No, y luego con un agravante dentro del tema inmobiliario, de las propuestas inmobiliarias que están encima de la mesa. No voy a entrar en la persecución a las SOCIMIs o a las SICAPs. Voy a entrar directamente en que una de las normas que pueden cambiar es la de obligar a aquellos propietarios que tengan casas vacías a alquilarlas si no las venden. ¿Qué pasa con esos fondos que se han dejado miles de millones de euros para ayudarnos a drenar todo el ladrillo tóxico y la deuda tóxica que teníamos? Son empresas que han dejado miles de millones de euros para sacar unos beneficios en la venta de carteras de pisos de miles de pisos y de miles de viviendas en España. Si a estas empresas, mal llamadas fondos buitres, les dices, usted no va a poder vender sus casas porque las tiene todas vacías, y como las tiene vacías está obligado a ponerlas en alquiler y al precio que yo digo. ¿Esas empresas qué van a hacer? Bueno, está claro. Vamos a hablar ahora de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, pero antes, precisamente, si lo que quieren es, aparte de escuchar Tu dinero nunca duerme, saber en qué, cómo y cuándo y dónde pueden obtener el máximo de rentabilidad sus ahorros, Estrategias de Inversión y Libertad Digital tienen un curso que se llama Curso de Inversión y Gestión Patrimonial, 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, con 15 minutos al día y 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 97 22, 91 523 97 22. Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa, ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santaluciaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, vamos a ver que esto para mí es de las cosas más preocupantes que pueden pasar, que es, si no vamos a derogar la reforma laboral, vamos a tocar aspectos de la reforma laboral. Y da la casualidad de que te pones a mirar y esos aspectos es lo fundamental de la reforma laboral, con lo cual entre eso y más subidas del salario mínimo interprofesional brutales, porque claro, pasar ahora de 900 a 1.200 es que, vamos, yo no sé, que de verdad, o sea, no tienen datos que les estén dando ya las consecuencias de la subida del 23% que ha tenido la anterior del salario mínimo para que ahora sigan insistiendo en una aún mayor. Mira, ahora Portugal ha subido el salario mínimo, que está en 600 y pico, pero ha subido un 7%, me parece, y lleva, o sea, y es mucho, ¿eh? Antes sí, teníamos subidas de 2, pero aquí en España pues hemos visto subir el 7, el 8, ¿verdad? Pero es que el 22,3% ahora de 900 a 1.200. Para mí es lo más de lo más, por no decir lo más, que es lo más preocupante que puede pasar. Sí, bueno, es que es otra. A ver, esto es como luchar contra la gravedad.
Antes hablábamos de precios máximos y esto es un precio mínimo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando pones un precio mínimo? También, desde hace 2000 años está pasando lo mismo. Cuando llega esto, en Europa somos muy... nos gustan mucho los precios mínimos, por ejemplo, con algunas políticas agrarias y de alimentos. Pues cuando pones un precio mínimo, pues resulta que hay muchísima más oferta que demanda. La gente no demanda a esos precios porque no está dispuesta a pagarlo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? O se lo come el Estado pagando con el dinero de sus contribuyentes que no tiene, o directamente lo que pasa es que hay muchísima más oferta. En este caso, el mercado laboral, ¿qué ocurre si tú pones un precio mínimo al trabajo en esos niveles? Pues que los trabajadores que tienen una productividad inferior a esa, y desgraciadamente en España no son solo una cuestión de los trabajadores, que sean unos inútiles, en absoluto. La educación. Las empresas, la formación, la estructura productiva, un tipo de trabajo y de sectores pues que en algunos pues nos hace falta a lo mejor una modernización, pero si tú no eres capaz de generar si el trabajador no es capaz de generar en una empresa, si tú dices que el salario mínimo son 1.200, estamos hablando de un coste mensual cercano a los 2.000, pues si el trabajador no es capaz de generar esos 2.000 euros para la empresa, el empresario no lo va a contratar, tan fácil como eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a subir el paro. Pues de nuevo, pones un precio mínimo y te pasa lo que pasa siempre con los precios mínimos. Lo hemos visto, por ejemplo, con las empleadas de hogar. Sí, que claro, pues es que vamos a ver, ¿quién puede pagar 2.000 euros por una empleada de hogar? Pues nadie, pues adiós, te tengo que despedir. Se genera paro y está el efecto perverso que no se ve, que es que no se contrata. O sea, directamente, no es que expulses a mucha gente al desempleo, sino que directamente no se genera empleo nuevo, no se renueva. Que fue un poco lo que dijo el Banco de España. No tanto el empleo que se va a destruir, sino el que se podría dejar, el que se deja de crear. Que pero es lo preocupante. Esto es un ejercicio que hace siempre la izquierda y a veces también lo ha hecho la derecha. Pero ¿lo veis posible? ¿Veis posible que realmente, yo lo veo muy posible, que se carguen los aspectos más importantes de la reforma laboral? Lo tienen anunciado y están los dos de acuerdo. Perdona, están los dos de acuerdo y sus socios de gobierno, los socios Frankenstein, que le pueden dar la mayoría, también están de acuerdo. Si ese es el verdadero... A mí lo que me da pánico no es cogerme el programa de Podemos, que me da auténtico terror. A mí lo que me da pánico de todo lo que estoy viendo y por lo que estoy comentando con empresarios es que en lo que propone Podemos, que el Partido Socialista está de acuerdo y que en la mitad del arco parlamentario de izquierdas separatista y terrorista está dispuesto a apoyar, es lo peor. Es para echarse a temblar. Es para echarse a temblar. Es que en ese consenso están los 1.200 del salario mínimo. Es que en ese consenso está en derogar absolutamente la reforma laboral. Mira, una de las noticias que teníamos, te acordarás, Carmen, el pasado viernes en la prensa económica era que las empresas están preguntando ya a los despachos de abogados cómo tienen que hacer las cosas, porque hay algunas que tenían que acometer algún ajuste de plantilla para hacerlo ya antes de que le disparen el precio del despido. Y otra cosa que están haciendo, yendo a los despachos de fiscalistas para donar a sus hijos su vivienda o su poco dinerillo que tengan. Sucesiones. Hombre, claro, tienes ya ahí. Porque sucesiones y donaciones, vamos, esto es lo que ellos llaman justicia fiscal. Que lo repitió ayer además la señora Celaá, ¿eh? Sí. Hablan de justicia fiscal y en el documento también, el punto número 10 es justicia fiscal, que eso siempre, mírenme, léanme bien los labios, subir los impuestos, eso es la justicia social, subir los impuestos. Sí, pero de todos los temas, efectivamente, sí, los tres que tú has dicho son los más probables, es decir, el tema de la vivienda, porque es un ministerio que Podemos quiere, porque además por muchas razones, porque muchos vienen de la PA, porque es un tema el que ellos han generado un enorme alarmismo en los últimos años, ellos sienten que además su base electoral, que está muy en las grandes ciudades, les va a agradecer si ponen esos límites al alquiler. Entonces, primer tema que seguro que van a ir a por él es la vivienda y poner límites al alquiler, precios límite en el alquiler. El segundo, reforma laboral, clarísimo, porque ahí es que además están bastante cerca los dos partidos. Lo que ocurre, el PSOE es cierto que en su programa siempre ha llevado a acabar con la reforma laboral de 2012, pero al fin, yo siempre he pensado que era una táctica un poco de marketing de cara al electorado, decir que iban a cargarse la reforma laboral, porque luego en la práctica tampoco no han dado demasiados pasos en ese sentido, y siempre incluso algún ministro como Nadia Calviño siempre ha dicho, bueno, esto no es la prioridad haremos un nuevo estatuto de los trabajadores diferente. Pero evidentemente yo creo que Podemos, el gran objetivo de Podemos es entrar en el gobierno o en el Ministerio de Trabajo o en alguna Secretaría de Estado o con algún tipo de pacto en lo que tiene que ver con el trabajo, porque es lo que ellos van a poder vender a su electorado. Las políticas activas de empleo. Sí. Y cuidado, y ahí Podemos lo que pide es derogar la reforma de Rajoy de 2012 y hasta la de Zapatero de 2010.
pide acabar con lo mejor que tenían las reformas laborales, la posibilidad de descuelgue de las empresas, cualquier mínimo intento de flexibilización. O sea, nos más quieren sindicatos. Sí, más sindicatos. Nos quieren llevar al año 1980 y que las empresas sean prácticamente incapaces de hacer frente a ninguna situación imprevista. A cualquier situación imprevista no pueden hacer. Entonces, cuando tú haces eso, bueno, por supuesto, encarecer muchísimo el despido. Claro, tú encareces el despido y le dices a la empresa que si tiene una situación imprevista, sobre todo una situación imprevista negativa, no podrá hacer nada para ajustar su situación a esa situación imprevista. Entonces, claro, ¿qué haces? Le estás encareciendo el despido, que es encarecer la contratación, y le estás diciendo que no va a poder ajustar la empresa, pues ¿qué va a hacer? No va a contratar nunca, bajo ningún concepto, salvo en situaciones en las que la empresa vea que tiene un horizonte absolutamente despejado, que precisamente no es el que hay ahora mismo. No, entonces, y encima le vas a machacar a impuestos, claro, y luego, y la gente no te va a comprar. O sea, que vamos, la tormenta perfecta. Sí, solo por terminar, exactamente eso, porque la tercera, digamos, si a mí me dices qué tres cosas a ti te dan miedo, ya no solo porque estén en el programa de Podemos, sino porque da la sensación que van a aprobar estas tres que estamos diciendo: alquiler, reforma laboral y impuestos, pero más que impuestos en general, el que tú has dicho, patrimonio y sucesiones. Van a poner un mínimo en todas las comunidades autónomas para que no pueda haber comunidades autónomas como Madrid que bonifican y que no masacran a sus contribuyentes con estos impuestos. No, y el diésel. El diésel probablemente el también, diésel, sí. que son 18 millones de españoles, entre ellos muchísimos autónomos, por supuesto, transportistas, o sea, encareciendo el transporte, que eso ya se sabe al final que encarece, o sea, que al final encarece los productos y al final, o sea, sí es que es lo mismo de siempre. Bueno, y como no nos queda mucho tiempo y es muy importante, porque ayer en el Consejo de Ministros la señora Valerio decía unas cosas absolutamente surrealistas, como decir, bueno, dice, nosotros tenemos ahora que echar mano de la hucha de las pensiones, pero ya me hubiera gustado a mí no tener que echar mano, pero el PP, qué malo que tuvo que echar mano de la hucha de las pensiones, claro, es verdad, les dejamos 3 millones de parados, pero metieron la mano en la hucha. Ahora, cuando la meto yo, no, es que mi mano es otra mano, ¿no? Entonces, bueno, fue surrealista totalmente esa rueda de prensa de ayer, nada más que les voy a poner un extracto para que vean, o sea, el tono y el cariz del discurso de la señora ministra de Trabajo en funciones. Que tiene que pagar el sistema ese año, más los gastos propios de gestión del sistema, el 3%. Así que, como máximo, 3.598,20. Esto significa que vamos a tener que utilizar toda esa cantidad. Pues espero y deseo que no. Que si siguen yendo tan bien como van las cotizaciones, también siguen yendo igual de bien en noviembre y en diciembre, la cantidad que tengamos que extraer del fondo de reserva sea inferior a este tope máximo. Y no les puedo decir a ustedes la cantidad concreta, porque sé que posiblemente ustedes me lo preguntarían, pero... O sea, no sé cuánto voy a acabar cogiendo, pero como me va a ir fenomenal el mes que viene y el siguiente y el otro, o sea, el cuento de la lechera se le queda corto. Sí. O sea, es que No, va a coger además... dinero de la hucha, dinero del Estado, dinero del fondo, dinero tal, nos va fenomenal, ¿no? Las cotizaciones van de maravilla, pero tengo que pillar del fondo y además contar con que este mes, el que viene y tal, me va a ir fenomenal. Y como me va a ir fenomenal, pues todos están contentos. No, y lo dice abiertamente en un contexto en el que lo que estamos viendo, que la tendencia del mercado de trabajo es al estancamiento y a la pérdida de empleos y a la no generación de nuevos puestos de trabajo, que es de donde salen las cotizaciones. Con lo cual, si a esto le sumas que le van a subir el salario mínimo, que van a subir los costes de contratación y laborales a las empresas, y que es que... Y además, imagínate, te quiero decir que imagínate que le va bien... ¿De dónde van a sacar para blindar luego las pensiones? Pero es que imagínate que este mes le va bien y que el que viene también, porque todavía los efectos de todas estas burradas que acabamos de poner encima de la mesa que vayan a hacer... no se vale, todavía, como crecen un 7%, cerca de un 8% las cotizaciones, pues ponte que empiecen a crecer menos, pero es que de verdad es tal cortoplacismo hablar de noviembre y diciembre cuando estamos hablando de las pensiones de 9 millones y pico de personas, que le estás diciendo que todo depende de si esto va bien, si le pillo un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito, y así puedo pagarle a usted la paga y su paga, y le estoy prometiendo que se las blindo y que se las no sé qué. O sea, ¿de verdad hay algún pensionista
que diga, pero yo estaría temblando, diciendo, o sea, el mes que viene igual no me pagan, porque como tiene que andar haciendo la cuenta a la vieja de saco un poco de aquí, otro poco que me van a dar de allí, como creo que me va a ir bien, otro poco lo cojo de allá, pero no, pero porque estamos en una ¿pero ficción. qué es esto? En esto yo, fíjate, tampoco, quiero decir, no señalo especialmente a Magdalena Valerio, que se maneja en la misma ficción y la misma mentira ahora, es la que está ahora, pero pues que cobre. sí, no, pero que todos han participado de la misma ficción. Por ejemplo, esto de la hucha es que es una broma. A ver, este año el Estado le ha garantizado a la Seguridad Social, le ha dado a la Seguridad Social un préstamo por 14.000 millones. Entonces me dicen, no, la hucha solo sacamos 3.500 millones, pero quedan 1.500, no cerramos la hucha. Oiga, que el Estado le está dando 14.000 millones de préstamo. ¿Qué más da? Pues que le dé el Estado menos y saquen los 1.500 millones. ¿Qué pasa? ¿Que nadie quiere llevarse el titular de que cierra la hucha? La hucha es una ficción y siempre lo ha sido. Y este juego de las cotizaciones y de lo que ingreso por cotización y lo que pago por pensiones, en cierto sentido también es un juego. A ver, las pensiones de los Pero cuando españoles... dicen estos dos partidos que van a blindar las pensiones en la es Constitución, mentira. ¿eso qué significa? Eso es absurdo. Es la nada. A ver, las pensiones no se pagan con un artículo de la Constitución, ni se pagan con una ley orgánica que diga que las pensiones están blindadas. Las pensiones se pagan con las cotizaciones que pagan los trabajadores. Y no solo con las cotizaciones, se pagan con los impuestos que consigue recaudar el Estado. El Estado español recauda más de 400.000 millones de euros al año en impuestos. Tiene unos ingresos de más de 400.000 millones. Y con ese dinero, también con lo que consiguen los mercados, que decíamos antes, las emisiones del Tesoro, el Estado español decide dónde se lo va a gastar. Vamos a dejarnos de la milonga esta de que las cotizaciones, no sé qué, no. El Estado español tiene un dinero y dice, yo ahora aquí que tengo 400 y pico mil millones, ¿y ahora dónde me los gasto? Pues tanto en pensiones, tanto en sanidad, tanto en defensa y tanto en hacer carreteras. Entonces, es de ese dinero, eso es lo que garantiza que se paguen las pensiones. Entonces, cuando los pensionistas dicen, yo voy a poder cobrar el mes que viene, voy a poder cobrar mi pensión el mes que viene, pues mire usted si hay actividad económica en España, si hay empleo y si los trabajadores y las empresas españolas puedan pagar impuestos. Hasta ahora ha sido posible. ¿Cuál es el problema de las subidas o no las subidas? Desde luego no es que se vacíe la hucha, que es una ficción contable y es una cosa completamente absurda con la que nos engañan, nos tienen ahí atrapados a los periodistas y a los ciudadanos en un juego absurdo de si queda o no queda dinero en la hucha. Lo importante no es eso, lo importante con las pensiones es si hay actividad económica. A ver si se cree alguien que la ley en Grecia decía que las pensiones iban a bajar un 40%. No, las pensiones en Grecia estaban igual de garantizadas que en España. Había una ley que decía que se iban a pagar las pensiones, que los pensionistas en Grecia, que los trabajadores iban a poder jubilar con 50 años en algunas profesiones, que les iban a subir las pensiones con el IPC y a lo mejor había una ley que decía que además les iban a llevar a su casa todos los días en un coche con un chofer. Pues hubo un día en que no hubo dinero y todas las promesas, todas las leyes y todas las constituciones se vienen abajo, porque el día que no tienes dinero en la caja da igual lo que diga la Constitución y da igual lo que diga la ley orgánica que hayas aprobado. Si no hay dinero no puedes pagar. Y lo que está haciendo este gobierno, lo que hicieron los anteriores, pero lo que tiene toda la pinta que va a hacer este aún más, es jugar al cortoplacismo de pago el mes que viene las pensiones, poniendo en riesgo no las de enero o las de febrero, sino las que se paguen dentro de 3, 4 y sobre todo dentro de 10 y 12 años. Y luego hacer una segunda cosa, hacer una lucha entre generaciones muy injusta, que lo que hace es que por no enseñarles o explicarles a los jubilados, explicarles sería mejor, a los jubilados actuales que van a tener que ver un ligero recorte en su poder adquisitivo, están poniendo en juego las pensiones dentro de 10 y 12 años y sobre todo están obligando a que todo el ajuste de las pensiones lo soporten las mismas cohortes de jubilados, que son los que se jubilarán a partir del año 2025 si no entramos en un proceso a la griega antes, que yo ya he dicho antes que lo normal es que no ocurra. Si entramos en un proceso a la griega, entonces el recorte les tocará a todos, a los actuales y a los del futuro. Si no, les tocará solo, pues eso, a los que se jubilen en 2025, 27 o cuando llegue la próxima reforma, porque no va a haber más, porque es que no habrá dinero en la caja, porque es que habrá muchos más jubilados y menos trabajadores. Y eso sin locuras. Sin locuras, simplemente la demografía nos llevará ahí. Si encima hacemos locuras, pues mucho porque más. ¿cuánto tiempo pueden estar tirando del presupuesto? No, a ver, si esto es otra cuestión. Porque si las cotizaciones no dan... Si las cotizaciones no dan, abres una espita importante, porque si tú ya has garantizado por ley, como decía Domingo, que lo pongan en un papel, si no hay dinero no se puede, claro, pero no hay dinero, pero hay margen para coger el dinero. ¿Qué pasaría si no hay dinero para pagar las pensiones y de repente dice el gobierno que para poder cumplir con ese blindaje, pues que los planes de pensiones privados se nacionalizan para poder pagar las pensiones públicas? Eso ha pasado en algún país, ¿eh? Por Dios.
Sí, no, bueno, eso y hay un país que les gustan mucho Bueno, no a vamos- los actuales. No, pero Vamos y tú dices, a ver que no lleguemos a eso. No, pero que sí. esos son riesgos, es que son riesgos ocultos que Sí, son sí. reales, no, y Carmen. cuidado, dices, ¿qué pasaría? A ver, la ministra en la rueda de prensa dijo algo así como que no era ningún problema que España se gastara el 12% del PIB en pensiones. Claro que no, ni el 20, ni el 40. Oiga, que eso es una decisión política. A mí me dicen, oiga, el Estado español este año va a tener unos ingresos del 40% del PIB. Ah, muy bien. Y hemos decidido que nos lo vamos a gastar todo en pensiones. Muy bien, porque nuestros mayores son los que más importan. Bueno, el 40 no. Venga, el 12. O como el 12, que es lo que estamos, ahora estamos un poco por debajo del 12. Venga, el 15, el 18. Muy bien. Pues ahora vaya usted y me dice qué hospital va a cerrar, qué escuela va a cerrar, qué carretera no va a reparar, o si va a dejar, o sea, o va a coger usted el poco dinero que nos gastamos en el ejército y va a decir que no necesitamos un ejército, que podría hacerlo, pero son decisiones políticas. Si uno dice que el actual 11% del PIB que nos gastamos en pensiones es poco y que nos queremos subir al 15, al 18 o al 20, como hay algunas, a ver, si no hacemos nada, ese sería el escenario, que nos acabaríamos gastando ese dinero, pues que diga o en qué va a recortar o de dónde va a sacar, si decimos 9 puntos del PIB, los 100 y pico mil millones de euros que serían necesarios para pagar ese montante en pensiones. Y esto son cuestiones de... No hay más. A ver, por eso digo yo que el tema de las cotizaciones, si no hay dinero o hay dinero en las cotizaciones, en realidad es una ficción, es una mentira contable. El dinero de las pensiones, como el de todos los demás gastos públicos, se saca de la Caja General del Estado. Y aquí la cuestión es, ¿cuánto dinero va a tener el Estado español? Pues en función de la capacidad productiva y de la capacidad de generación de riqueza que tengan los españoles. Pues hasta aquí hemos llegado. Una cosa muy importante, los que nos estáis escuchando ya nos estáis escuchando, pero han dicho, oye, eso que han comentado sobre tal que no lo he cogido yo bien, pues en el podcast, en el ebooks, en el iTunes, en el Spotify, Nos puedes seguir por podcast en todas las plataformas. En todas las plataformas te puedes oír el programa por podcast. ¿Y quién lo patrocina? IG. ¿Por qué? Porque es para inversores formados e informados. A vosotros, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A los mandos ha estado Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa, Marta Galindo, los compañeros de la tele también, muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Y ustedes ya lo saben, nos pueden escuchar en el podcast IG. Hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.